Irradia Noticias Morelos presenta A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Vamos a la mesa con Teodoro Rentería. Un ejercicio de periodismo trascendente, en vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Bien, qué gusto encontrarnos como siempre a la mesa en este foro de Irradia Noticias Morelos, Media Video en conjunto. Siempre un esfuerzo para poder llevarle a ustedes personalidades de trascendencia en nuestra entidad y al mismo tiempo información de primera mano. Hoy me acompaña Alexis Pola Barradasi. Él es un hombre involucrado desde hace muchos años en el rotarismo internacional, pero lo que yo también resalto de él es su labor en los medios de comunicación. Es como machetazo a caballo de espadas. Alexis, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Leo. Gusto saludarte y siempre con la gentileza que nos tratas. A todo el que viene aquí, a mí en lo personal y a los rotarios. Pues son muchos años ya de tratarnos, Alexis, desde la generación junto con mi padre, y seguramente a Alexis lo ubican aquí en Morelos, en esta labor que hemos dicho del rotarismo y con varias producciones televisivas en un principio, radiofónicas ahora, pero tus antecedentes son muy interesantes, la parte de cómo Alexis se involucra en la televisión mexicana. ¿A cuándo nos remontamos? Mira, en cuanto a años, no te puedo decir exacto, nada más dime la temporada. Pero yo saliendo de la secundaria entré a Telesistema Mexicano a aprender, porque en esa época no había una escuela especializada en televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención desde pequeño la fotografía, todo eso, y pues dije, yo quiero entrar ahí. Entonces, para ubicar al auditorio, Telesistema Mexicano pues era la empresa privada de televisión en México, después de lo que se convirtió Televisa, pero ya eran prácticamente el control lo tenían ellos, control, ¿no? Sí. Uh-huh. Estaba González Camarena, que tenía el 5, ¿no? El 5, XHGC. Estaba por ahí otra compañía que tenía el 4, y Televisa pues tenía el 2, etcétera. Pero bueno, obviamente fue haciéndose un conjunto de empresarios y se llegó a Televisa. Entonces yo entré, afortunadamente había un contacto familiar con don Emilio el Grande y me abrieron la puerta, ¿sí? Y fui a aprender. Me recibió una persona que le tengo mucho afecto, que fue Luis de Llano, padre, Palmer, que era el jefe de producción. Y ahí, entonces, le pedí de favor que me mandara a áreas diferentes, ¿no? Entonces, básicamente como asistente, aunque me pusieron coordinador, pues yo iba a aprender, ¿no? Uh-huh. Entonces me pusieron con Pimstein en las telenovelas, me pusieron con Jacobo en noticias, en fin, a varias áreas precisamente para que empezaras a tener una idea general, ¿no? Y ahí estuve varios años. Siempre detrás de cámaras, Alexis. Siempre. A mí lo que me gusta es dirigir y producir, siempre. Y empecé a hacer ya programas allá, con la Azteca, por ejemplo, empecé a dirigir el teatro que se hacía, uh-huh, con Lorenzo de Rodas. Y así fui escalando. O sea, desde ahí ya encauzaste tu vida, sí a la producción televisiva, pero siempre involucrando, inclinándote hacia la cultura. Sí, uh-huh. La verdad. Tuvimos programas mañaneros, ¿no? Cuando empezaba la televisión mañanera, tuve uno muchos años que era con Sally de Perete, Primera Fila, etcétera, y básicamente invitábamos artistas, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es tu catapulta en el área de la producción? Pues el trabajar. ¿Pero qué programa significa para ti así la catapulta, en donde dices, ya soy Alexis Pola Barradasi? Pues, ¿qué te diré? Yo creo que fíjate, una cosa muy sencilla. Un día, pues, venía Navidad, etcétera, y todos los compañeros técnicos, pues, no querían trabajar en la noche, ¿no? Y estaba yo con Araiza,
Araiza, estaba yo ahí coordinando. Y total, un drama, le dije, pues, yo necesitaban el sonido, la música, etcétera, yo lo hago. Me quedó viendo así, pero como tenía que grabar, dije, órale, ¿no? Y ahí me dejaron, o sea, musicalizar un teleteatro, pues no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, me dejaron, salió bien, no me quitaron del aparato, pero no era lo mío, yo seguí en producción y la Azteca me contrató. Cuando estábamos ahí dentro del Televicentro, tenías un sueldo y había las grandes compañías de publicidad manejaban su presupuesto también, entonces te daban una cosa que se llamaba cuenta, o sea, un dinero extra para que les cuidara y ahí seguí. Y bueno, de repente viene la televisión de Estado. Antes de la televisión de Estado nos fuimos al Canal 8. Bien, que era la televisión independiente de México. Exacto, que también se la quedaron y fue parte de Televisa. ¿Ahí con quién trabajaste? ¿Con don Joaquín Vargas al frente? Sí, sí, exactamente. Y con el Seguro Social, porque el Seguro Social grabábamos cosas allí en sus estudios y con sus equipos y demás, a cambio de los impuestos que tenía o de las cuotas para el Seguro Social y demás. Bien, sí, claro, porque se aceptaban los intercambios en aquel entonces. Sí, sí. Entonces, y luego de repente empezaron con la televisión de Estado, y lo primero que se formó fue un ente que se llamó Pronarte, que era una productora de radio y televisión y que pertenecíamos a Gobernación. Y lo que hacíamos era producir programas, obviamente ya más dirigidos a la cultura, etcétera, por el estilo. Y todos los canales que había ya privados nos daban tiempo para que se lo que eran los tiempos oficiales, era obligatorio. Exactamente, ahí fue donde se empezó. Y de repente el gran brinco fue cuando el gobierno se quedó con el Canal 13 de los Aguirre, ¿no? Y pues todos los que estábamos en Pronarte, obviamente. Ya tenían espacio, ya tenían aire para ustedes, pero había que llenarlo. Sí, exactamente, exactamente. ¿Y ahí qué haces, Alexis? Pues mira, después de los años que me pasé en Telesistema, en fin, todo esto, pues yo ya tenía una experiencia, etcétera. Entonces ya llegué a seguir produciendo, porque a mí lo que siempre me gusta es produciendo, y además es un sueldo extra. Entonces, sí, dije, no, si estoy ahí toda mi vida, bueno, que por lo menos valga la pena. Y me dieron varias responsabilidades. Fui director del área de programas dramáticos, telenovelas, teatros. Estuve en relaciones internacionales. Que no eran las telenovelas que nos tenía acostumbrados Televisa. No. Fíjate, yo recuerdo que cuando nos invitaron, dije, bueno, pues podemos ir a darles algo al público, no nada más jabones, ¿no? Porque no quiero vender jabón, quiero vender algo mejor, porque en televisión, pues la base era Procter & Gamble y todo eso, esos eran los grandes patrocinadores. Sí. Bueno, total, llegamos allá, me empezaron a dar varias responsabilidades y empecé a hacer telenovelas, pero de un mes. De un mes. ¿Por qué? Porque, bueno, al haber estado con Pimstate, pues te das cuenta no solo del manejo de actores, la escenografía, iluminación, es como si fuera teatro, ¿no? Sino también el éxito. Y ahí sí checan los ratings y demás. Claro. Y yo siempre opiné que eran demasiado largas las telenovelas, porque una historia la tienen que alargar, ¿sí? Y entonces una historia que tiene su fondo, su fin y todo, no la puede hacer como chicle, porque entonces pierde todo. Entonces fuimos escogiendo obras de la literatura, la comedia humana, en fin, etcétera, Leona Vicario, ¿sí? Y eran de un mes. Y además un teleteatro semanal. ¿Y eso cómo lo aceptó el público de aquel momento en México? Bien, porque te digo, era más fácil. Además lo hacíamos en exteriores. Era más fácil
aunque menos redituable, pero para eso había un presupuesto de Estado. Obvio. Esa era la intención. Exacto. Y no competir con la televisión Claro, comercial. no, pero para el público ver ese tipo de producciones era más fácil, es como el brinco que dieron a las series, que las series muy raras te llegan a año y medio, ¿no? Platícame rápidamente antes del bloque comercial que vamos a hacer, ¿cómo conoces y tu experiencia con don Pedro Ferriz Santa Cruz? Fíjate, fue muy simpático. El primer sitio donde me manda don Luis a coordinar fue a un programa que se llamaba Un Mundo Nos Vigila, ¿sí? Y entonces llego y ahí estaba don Pedro Ferriz. Entonces se me queda viendo. En aquel entonces los que fueron a armar todos los estudios y demás eran norteamericanos, ¿sí? Porque les compraron. En contrario del Canal 5 que llevaron a los del Poli, ¿sí? Que eran los de González Camarena. Oh, claro. Exacto, pues aquí trajo a puros extranjeros. Y entonces se me queda viendo don Pedro y me dice, oye, güerito, ¿tú de dónde eres? De tu pueblo, güey, de tu pueblo, de Piedras Negras, Coahuila. Y ahí nos hicimos amigos hasta que desgraciadamente murió. Y se reencuentran cuando él llega como director general de Canal 13. Exacto, llega y pues dije, vamos a repetir tus programas, mano. 83, 80, Sí, por ahí, ¿no? Los sí. 80s. Entonces empezamos a hacer el premio, desde luego, el premio de los 64,000, con otros nombres porque los derechos los tenía Televisa, ¿no? Y fue un éxito, fue un éxito. El único problema que había era que Pedro no quería reprobar a nadie. Claro. Y no me entendía que había un dinero, ¿no? Y que de ahí no nos podíamos Y salir. no se teníamos- trataba de reprobar, se trataba de buscar un triunfador. No, sí, pero nada más, no que todos pasaran. Entonces, bueno, tuve que utilizar un poco la psicología y dije, bueno, en primera instancia, todas estas personas muy preparadas se aprenden todo como viene en el libro, en orden. Entonces, si tú le preguntas en desorden, pues ahí se... Y entonces, cuando necesitábamos pararle, porque si no, no íbamos a salir del presupuesto, pues hacíamos un poco Psicología cultural. Voy al bloque comercial, estoy platicando con Alexis Pola Barradasi. Él es un hombre de talento en la televisión y vamos a regresar con la parte humana, su parte altruista. No tardamos. Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. Remodela tu hogar y firma tu interior, haciendo pequeños cambios al espacio, iluminación, accesorios y acabados. Podemos crear ambientes renovados. No pierdas tu tiempo y renueva tu espacio. Llámanos. Nosotros vamos a tu restaurante, casa u oficina para atenderte y cotizar. 777-129-9530. Jardines de México te invita a su tercera edición de Noche Mágica, en los jardines florales más grandes del mundo. Cerremos el año con un espectacular show de pirotecnia sincronizada al ritmo de María José, en concierto. Sábado 4 de diciembre. Boletos desde 550 pesos. De venta en superboletos.com y en taquillas de Jardines de México. Te esperamos en nuestro foro al aire libre. Espectare invita. Vamos de regreso a la mesa. Alexis Pola Barradasi, una trayectoria completa, como ustedes ya lo acaban de escuchar en la televisión mexicana, en varias etapas, en varios espacios, y decides transportarte y migrar al estado de Morelos, Alexis. Fíjate que sí. Deja decirte una cosa que fue muy, muy interesante para mí. Nosotros sabíamos que la mejor carretera que había en México era la México-Acapulco, ¿no? Estuvimos ahí cuando la estrenaron, la del Sol, me dio un contrato el gobernador de aquel entonces de Guerrero, entonces la conocíamos muy bien. Y cuando decidimos venirnos por problemas de salud de uno de mis hijos, dijimos, bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿A Puebla, que teníamos ahí familiares acá? Dije, no, la carretera más sencilla porque tengo que ir y venir, ¿no? Y total, venimos aquí. La conocíamos mucho, yo venía mucho de niño, mi abuela tenía aquí una casa, y realmente nos cambió la vida desde el punto de vista de tranquilidad,
de que mis muchachos se fueran caminando las 3 cuadras a la escuela, que no tuvieras que estar entrando y saliendo con el carro y cuidándolos. Entonces fue una gran tranquilidad para mí. Durante 10 años o más estuve yendo todos los días allá a trabajar a México. Pero llega un momento en que dices, bueno, ya, vamos a descansar. El contrato que teníamos con TV Azteca, en un momento dado lo finiquitamos, porque nosotros éramos brokers, ¿no? Yo logré que me dieran, desde antes de que fuera TV Azteca, Marentes, cuando era todavía el Canal 13, me dio la facilidad de brokear. Que eran de los pocos brokers que había. Y ya encuentras aquí tú un nicho distinto, Alexis, y te avientas a la pantalla. Bueno, fue por comodidad, la verdad. Ya no me esforzaba yo como allá en México de ir con 30, 40 técnicos, un camión y todo, y que tienes que andar como capataz. Y ese no es mi carácter, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a llevárnosla tranquila. Lo primero que hice en aquella época fue conseguirme puros aparatos, cámaras y demás portátiles para no depender de las unidades, ¿no? Que eso nos mataba en tiempos y cosas por el estilo. Entonces de repente llegamos aquí, el gobernador del estado nos ofreció un tiempo en el canal local. Y dije, bueno, pues vamos a hacer un programa con don Pedro y los amigos, etcétera. Y lo estuvimos grabando. Luego se me ocurrió repetir un programa que hice yo allá en Canal 13 que se llamaba Tribuna Pública. ¿Sí? Entonces, que eran 4 personas a la mesa y sobre un tema, etcétera, etcétera, analizar la noticia y todo por esto. Nada más que dije, para hacerlo diferente, pues necesito a 4 gentes que realmente tengan peso. Y bueno, fueron muy, muy amables conmigo. Estuviste tú, sí. Estuvo León García Soler, estuvo don Mario Estrada y me falta uno, no me acuerdo. Y luego cuando estuvo el director de Los Soles, ¿no? El director, sí. Claro, el director de Los Soles. Emilio González Sanguián. Exacto. Y luego de repente ya el compañero Estrada, por X o Z ya no podía, pero no quería perder el espacio y me mandó a su hijo, el director del periódico. A Ricardo. Y bueno, ahí estuvimos bastante tiempo haciéndolo y luego empezamos a seguir haciendo producciones, hicimos 3 producciones para Imevisión, bla, 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 bla. Y ahí seguimos, y sigo haciendo. Ahorita y hoy día, Alexis, Tribuna Pública se transmite en una frecuencia radiofónica, aprovechas hoy las redes sociales, tuviste que incursionar, tu hijo YouTube igualmente está ya metido en ello, con el mismo nombre de Tribuna Pública. Tu trabajo, tu labor, tu cercanía con los rotarios. Bueno, fíjate que en México me invitó don Pedro Ferriz, padre, a su club. Y bueno, pues entré, me gustó la forma en que pues puedes ayudar a la gente sin lastimarla, porque es feo que de repente le digas, bueno, toma, ¿no? Sin lastimarla, ¿no? Dices, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Qué necesitas? Y pues enseñarlo, facilitarlo a hacer o enseñarlo a hacer, ¿no? Y que no dependa siempre estirando la mano. Dentro de los rotarios, cada tiene uno su club, en ellos se desenvuelven, pero los liderazgos surgen. Y hoy día Alexis Pola ha encabezado un movimiento para que el monumento rotario o el movimiento rotario tenga un lugar específico. Y acaban ustedes de develar una importante estela. Claro, fíjate que se cumplieron los 100 años de Rotary en México. ¿Sí? Obviamente primero fue en el mundo y creo que fue hace 116 años que salió, pero aquí en México 100, o sea, con el primer club en la Ciudad de México. Y entonces a nuestro gobernador del distrito, debo decirte que nuestros distritos que están en todo México, Centroamérica, Europa, etcétera, somos 1.200.000 socios. Y se le ocurrió poner un monumento, ¿sí?, en todas las capitales de nuestro distrito, ¿sí? Entonces puso en Guerrero, puso en Puebla, aquí, en fin. Y vino y andaba buscando, ya le habían dicho que lo pusiera afuera de la UAM. Entonces, a mí no me pareció que fuera un sitio exacto, porque al final de cuentas tiene simplemente mucho movimiento de muchachos, de estudiantes. Y la base del rotarismo, pues es
tener ingresos para poder dar, ¿no? Entonces dije, hay que ponerle un sitio. Y yo recuerdo que desde que llegué aquí, hace 20 y tantos años, vi esa rotonda. Había 2 rotondas muy bonitas. Bueno, una era rotonda y otra era plaza. La que estaba en Plaza Cuernavaca desapareció. Pues se robaron todo. Cierto, que sigue el espacio. Sí, Y pero ahí ya está no hay nada. Está el símbolo, recuerdo, pero No, ya no hay nada. No, ya no hay nada. Ya el municipio la limpió y ya no hay nada. Bien. Pero había otra semiperdida en Teopanzolco, esquina con Reforma. Y esa, pues había todavía 2 monumentos. El de Tabachines, que es un símbolo rotario gigantesco, y otro que me tocó a mí ayudar a que se construyera, que es el Inerguil. El Inerguil es un grupo rotario de señoras, ¿sí? Porque el rotarismo se inició como el club de Toby. Bien. Eran puros hombres, ¿no? Entonces ellas hacían el suyo, que por lo general eran las esposas. Referente etcétera. al símbolo del rotarismo, Sí. el engrane, el Exacto, engranaje. ese es el movimiento. Y mandamos a hacer, porque fuimos 4 clubes, y mandamos a hacer, un amigo mío escultor hizo una muy bonita pieza de una madre con su niño, pero muy pesada. Entonces gracias a eso no se la robaron, ¿no? Porque otras 4 que había desaparecieron. Y entonces llevo al Paz gobernador y le digo, oye, mira, ¿no prefieres esto? Mira, ya es nuestro, al final de cuentas, ¿no? Nada más hay que limpiarlo, etcétera. Le gustó mucho más. Entonces me comprometí a que nos dieran permiso en el municipio. Fui al municipio y muy amables nos dieron el permiso para poder mover cosas. ¿Y hoy ahí. dónde lo podemos disfrutar ese monumento, Alexis? Ahí mismo. Que es en Avenida Reforma. Avenida Reforma, esquina con Avenida Teopanzolco. Y es una estela. Es una estela, una preciosidad. Haz de cuenta las mallas, ¿sí? Pero claro, con símbolos rotarios, con muchas manitas, que son los socios, y pues como 6 metros. ¿Sí? Tuve que pedir un permiso porque teníamos que excavar, ¿sí? Poner una base sólida para que la sostuviera. Y luego, pues ya metidos en gastos, armé yo la de mi club. ¿Sí? Entonces, hice la réplica de una campana rotaria de 90 para utilizar una de las bases que estaban ahí. Y el espacio, me comentabas antes de despedirnos, Alexis, la pretensión es darle vida. La pretensión Obviamente. es que haya actividad rotaria. Obviamente. Este 24 de este mes vamos a develar nuestro monumento de mi club, Cuernavaca Segundo Centenario, y después, porque el 24 es cuando se festeja la lucha de los rotarios contra la polio. Bien. Que ya solo quedan 2 países por ahí perdidos en el mundo que todavía tienen polio, que es Pakistán y Afganistán. Y ahora tendrán que empezar la batalla contra el COVID. Exacto, ese es el siguiente paso. Ya está programado, ya todo. Pero de todos modos, para nosotros es un espléndido día para estar felices, para darnos cuenta de que nuestro trabajo sirve, puesto que en México ya no hay, en gran parte del mundo, excepto esos 2 países, por las cuestiones políticas y guerras y demás, todavía tienen. Y tal vez el año que entra empecemos con lo de COVID. Un honor recibirte a la Al mesa, contrario, Alexis Pola. al contrario. Y estaremos, por supuesto, repitiendo este tipo de charlas, convocando a la sociedad a que se involucre en el movimiento rotario. Es un asunto de tarea altruista muy interesante. Y bueno, en el tema de los medios de comunicación siempre tendremos, yo creo que charla de sobra para poder hacerla. ¿Algún mensaje final que le quieras dar al auditorio, Alexis? Bueno, en primera instancia, déjenme decirles, ¿qué cosa es Rotary? El objetivo rotario es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y en particular estimular y fomentar el conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir. Eso es Rotary, ¿sí? Entonces, los invitamos. Hay que buscar un amigo rotario. Sí, exacto. Si no lo tienes, hay que encontrarlo. Como lo diría López Mateos sobre los libaneses. Exactamente. Alexis, gracias por tu los visita. espero el día 24. Están invitados todos nuestros compañeros rotarios y es nuestra, así como pusieron el ejemplo los periodistas, con el estamos monumento. allá a una cuadra. Y no nos peleamos, nos unimos. Yo soy su servidor, Teodoro Rentería Villa, y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.
Esto fue A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Un ejercicio de periodismo trascendente. En vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Una producción de Irradia Noticias Morelos.